Buenos días, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, con el deseo en esta mañana de compartir una meditación de la palabra de Dios. Vamos a concluir hoy con el tema de algunos salmos devocionales. El último salmo que vamos a considerar es el del Salmo 118. Te invito pues a leer Salmo número 118, el versículo 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y la referencia en el Nuevo Testamento a estos versículos está en Hechos capítulo 4, el libro de los Hechos capítulo 4. El apóstol Pedro en su predicación hace referencia acerca de esto en el versículo 10. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. También la otra referencia en el versículo hace mención de lo que ocurrió en la entrada triunfal. Lo leemos en Lucas capítulo 19 y el versículo 37. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos indicado, este es un salmo mesiánico, que ya hemos leído las dos referencias que son mencionadas en el Nuevo Testamento para confirmarnos de que se estaba haciendo una mención profética de lo que iba a ocurrir con el Señor Jesucristo. Y la escena corresponde allí a la entrada triunfal. Lo que se nos dice allí que ocurrió con aquellos que del pueblo que, tomando palmas en las manos, cuando el Señor Jesucristo estaba subiendo a Jerusalén, ellos empezaron a entonar esta expresión: oh, sálvanos, Jehová. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y la Biblia nos revela de que esa expresión significa: sálvanos, Jehová. Y era el clamor de aquel pueblo que estaba sintiendo la necesidad de ser liberado de la opresión del imperio romano al cual ellos estaban sujetos. Sin embargo, esta expresión va mucho más allá. La salvación que el Señor estaba ofreciendo no era la salvación del yugo de un imperio. La salvación que Él estaba ofreciendo era la salvación de los pecados. Para eso había venido el Señor, para salvar a su pueblo de sus pecados. Era el verdadero propósito que le había traído a él desde los mismos cielos, porque los judíos no estaban
dándose cuenta que peor que el yugo del imperio romano sobre ellos, estaba el yugo del pecado. Satanás lo había tenido a ellos y al mundo entero bajo esa opresión, lo que la Biblia llama el reino de la muerte, con la cual ellos estaban oprimidos, sujetos a la voluntad del enemigo y lamentablemente con aquellas cadenas del pecado le esclavizaba, llevándolos rumbo a la condenación eterna. Y para eso vino el Señor. Como dice su palabra, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Mas el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De modo que lo que deseaba el Señor era que ellos realmente entendieran la necesidad que tenían de ser libres de sus pecados. Y que para eso Él había venido, para salvar a su pueblo de sus pecados. Tristemente, la nación no llegó a entender. Esto estaba dentro de los propósitos de Dios. Ellos querían un libertador humano que los sacase del yugo de la esclavitud de los romanos, pero no habían entendido que la verdadera esclavitud que le estaba llevando a la perdición era la del pecado. Y para eso había venido el Señor. Cuando ellos se dieron cuenta que el Señor no iba a actuar en favor de liberarlo de la esclavitud de los romanos, muchos fueron decepcionados. Y llegó a cumplirse lo que dice también el versículo, la piedra que desecharon los edificadores. Él fue rechazado. Muchos de esa multitud quizás que estaba clamando aquel día, oh sálvanos Jehová, bendito el que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David. Posiblemente muchos de ellos después estaban gritando, incitados por los principales, fuera con este, sea crucificado. No tenemos más rey que César, indicando con esto la dureza de sus corazones. La piedra que desecharon los edificadores. Ahí está en el relato que hemos tenido en la entrada triunfal. Los principales y los fariseos estaban tratando de hacer callar la multitud, porque en cierta manera ellos eran los edificadores que estaban rechazando aquella piedra que era la principal del ángulo. El Señor Jesucristo, esa piedra preciosa que fue desechada, pero que habiendo así sido resucitado de entre los muertos, después de haber entregado su vida en la cruz del Calvario, vino a ser la principal piedra del ángulo, aquella piedra que era fundamental para la edificación de un edificio, esa piedra angular sobre la cual las bases se echaban para la construcción del edificio, llegó a ser nuestro Señor Jesucristo, esa piedra sobre la cual la iglesia ha sido edificada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De modo que el Señor Jesucristo es esa piedra desechada por los hombres, pero estimada por Dios. Y para nosotros también Él es precioso. Nosotros hemos venido a ser también piedras vivas que Él ha utilizado para edificar el templo de Dios aquí en la tierra. Queremos pues seguir considerando estas verdades acerca de nuestro bendito Salvador, lo que Él hizo a nuestro favor, y podamos también expresar palabras de alabanza en esta mañana. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Paz
en la tierra y gloria en las alturas. Él es digno de toda la alabanza en esta mañana. Él es nuestro Salvador. Amén.